Grabarla, Rocío. Ahí sí, ya está grabando. Ya, entonces vamos a empezar. Igual yo cuando comparto no puedo, bueno, ahora sigue entrando gente, pero cuando comparto como que no me aparece eso. Así que si tú puedes ir como aceptando ahí, también te da la opción. Porfa. Sí, 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 no hay problema. Entonces, vamos a compartir la clase. Ya, entonces la clase de hoy es de examen físico oftalmológico, ¿ya? Al fin nos vamos acercando un poquito más a la clínica porque todas las otras clases eran ya como un poquito más administrativas, cómo funcionan los programas de los CEFAM y eso, ¿ya? Eh, lo que tienen que saber de oftalmología ahora en ICM, igual es como generalidades del examen físico oftalmológico, igual, ya después lo van a ver en oftalmo en cuarto, y la verdad es que lo que uno hace como médico general es bien acotado, ¿ya? Em, Igual ahora ustedes están viendo neuro, ¿no? O sea, ya vieron como pares craneales y todas esas cosas, Sí, ya lo vimos. ¿sí? Sí, profe. Y examen neurológico también lo tuvieron, Sí, con el doctor Soto. ya, bacán. Entonces deberían como entender un poquito esta parte igual con más facilidad, ¿ya? Eh, Lo primero, así como en cualquier examen físico, no solo en el examen físico oftalmológico, es siempre como ver cuál es el motivo de consulta y hacer algunas preguntas como de la anamnesis en general, ¿ya? Siempre dirigido al motivo de consulta. Ya no le vamos a preguntar al paciente todas las cosas que hemos visto en los talleres de anamnesis, porque la realidad es que en la consulta tenemos así como súper poquito rato y tenemos que dirigir nuestra como atención, ¿ya? Entonces, en cualquier atención que tengan van a preguntar el motivo de consulta y vamos a hacer una anamnesis próxima. Lo que nos importa en el examen físico oftalmológico son estas cositas que... Espera un poquito. Vamos a poner acá. Ahí se ve el puntero, ¿no? Como un puntito rojo. Sí, se Sí, ve. ahí se ve. Ya, entonces lo que nos importa en el examen físico oftalmológico, lo primero es ya el motivo de consulta, que va a ser, por ejemplo, un síntoma, me cuesta ver o veo borroso o no veo por un ojo, ¿ya? Entonces tenemos que detallar un poquito esto que sale acá, cuál es la velocidad de instalación, hace cuánto tiempo lo tiene, si es que le duele un ojo, cuáles son las características del dolor, si tiene algún otro síntoma asociado, si el dolor del ojo viene con dolor de cabeza, puede ser como una migraña, si dejó de ver o ve borroso, si tiene la presión alta, hay que ir asociando ahí como varias cositas ya, pero lo principal es la velocidad de instalación, porque la velocidad de instalación en cualquier síntoma siempre nos habla, por ejemplo, de que puede ser algo vascular, algo como por una trombosis, que se ocluya una arteria, por ejemplo, dejé de ver y dejé de ver de un momento para otro, eso puede ser como un infarto de alguna arteria o algo así. Entonces nos importa saber cuál es como el perfil de instauración, la velocidad de instalación, ¿ya? Y la duración también. Si es que esto lo tengo hace un año o si es que lo tengo hace un día, también nos va a orientar principalmente hacia las causas, ¿ya? Las características del dolor, porque eso siempre es importante, no solo como que duele el ojo, sino que cualquier dolor tenemos que saber cuáles son las características, el tipo de dolor, si es como una puntada, si es como que me arde el ojo, ¿ya? Todo esto porque nos va a orientar a las causas. Y los síntomas asociados, porque eso también nos va orientando, que pueden haber otras cosas asociadas, que este dolor se puede deber a una causa particular. Ya todo lo de la anamnesis es para ir buscando la causa, ¿ya? Y la anamnesis remota nos va a complementar un poquito esto, porque, por ejemplo, un paciente que tiene diabetes o que tiene hipertensión o que tiene dislipidemia, que vimos que eran los principales factores de riesgo cardiovascular, también tiene mayores probabilidades de hacer, por ejemplo, infarto en pacientes diabéticos que tengan retinopatía diabética, en pacientes con hipertensión que tengan glaucoma, ¿ya? Que son cosas, enfermedades que van a ir viendo después, pero que nos van a orientar y que nos van a explicar un poquito a qué se debe esta sintomatología. Por ejemplo, la visión borrosa, o que no vea, o que le duele el ojo, o
cualquier otra, ¿ya? Si ha tenido alguna enfermedad oftalmológica previa, si tiene alergias, fármacos, cirugías, ¿ya? Traumas oculares y antecedentes familiares. Eso para cualquier paciente es bueno saberlo, ¿ya? Ahora, esto es un poquito como de la inspección. Acá el examen oftalmológico, a diferencia de los otros exámenes físicos, no es como inspección, palpación, percusión, auscultación, ya tiene otros como componentes. Pero la parte de la inspección, entre comillas, no vamos a mirar ahí el ojo, pero sí vamos a ver cómo se comporta el paciente, ¿ya? Por ejemplo, si entra a la consulta, entra bien, o entra así como apoyado, o le cuesta caminar y ya. Cómo mira, si fija la mirada, cosas así. Ya eso nos va a orientar un poquito como también todo. ¿A qué puede deberse esto? Ya si tiene complicaciones como, por ejemplo, catarata, le cuesta ver, ¿ya? Le va a costar desplazarse, no nos va a mirar fijamente, etc. ¿Ya? Si van teniendo alguna duda, me preguntan, no, ¿ya? Entonces, como les dije recién, el examen oftalmológico tiene como otros componentes a diferencia de los otros exámenes físicos, que son estos que aparecen acá. Ya primero vamos a hacer un examen externo, que es principalmente la cara, los párpados, el globo ocular propiamente tal. Vamos a hacer un examen de la motilidad ocular, cómo el paciente mueve sus ojitos. Examen del bulbo ocular, que ahí vamos a ver cuáles son los componentes del bulbo ocular. El examen de la visión, que es principalmente agudeza visual y campo visual. Y el rojo pupilar y fondo de ojo, que ya son como específicos oftalmológicos y que necesitamos un oftalmoscopio para realizarlo, ¿ya? Entonces esto nos limita un poco, ya que no todos van a tener oftalmoscopio, o en el lugar donde trabajen no siempre va a haber oftalmoscopio y no lo vamos a poder evaluar siempre, ¿ya? Y además es importante que conozcan como un poco los componentes del ojito en general. Ya esto no se los vamos a preguntar, pero les va a servir como para después ir orientando las causas y dónde puede estar el problema en base a como las alteraciones que haya, ¿ya? ¿Esto lo han visto igual? Así en neuro o en algún otro ramo, ¿no? En esto el año pasado. En esto, ya. Entonces, así, a grandes rasgos, anterior a posterior, tenemos la córnea, que es esta capita ahí media transparente, que es la primera capa como a la que nos enfrentamos del ojito, ¿ya? Es como la continuación de la mucosa o de la conjuntiva ocular, ¿ya? Después de eso, tenemos esta parte que es como la cámara anterior, que va a estar el iris un poquito más acá atrás, que es el músculo que se encarga de la contracción y la dilatación de la pupila. Aquí tenemos la pupila, que la pupila no es como un componente, sino que es un orificio por el cual entra la luz y atraviesa todo el ojito, ¿ya? Y tenemos el cristalino, que el cristalino es el lente, ¿ya? Es como el elemento que nos permite ver, es como una lupita, ¿ya? Acá en el cristalino también pueden haber alteraciones y que están principalmente, o sea, es donde se originan principalmente todos los vicios de refracción. Como es un lente, va a depender de la forma que tenga este lente, si es cóncavo, si es convexo, si es cilíndrico, cómo va a atravesar la luz a través de él, y esto va a afectar cómo se refleja la luz en la retina, y eso va a producir distintos tipos de imágenes. De ahí se origina la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo, que no los vamos a ver ahora, porque son ya como más específicos del ramo de oftalmo, pero sepan que todo eso tiene que ver con las características que tiene el cristalino, ¿ya? Después tenemos la cámara posterior, que en el fondo la cámara anterior y la cámara posterior no es que estén así como huecas, sino que hay líquidos, están los humores, que es el humor vitrio y el humor acuoso. Y después, esta capita amarilla que tenemos es la retina, ¿ya? La retina se encarga como es donde se proyecta la luz y se encarga de formar las imágenes al final, ¿ya? Entonces hay un montón de células nerviosas, están los conos, los bastones, y esto va a, en el fondo, transformar este estímulo luminoso en un
estímulo nervioso que se va a transmitir a través de este nervio óptico y va a ir al cerebro y eso se va a transformar en una imagen, así que podamos ver, ¿ya? Toda esta luz la proyectamos en una imagen y el cerebro la interpreta como lo que estamos viendo, ¿ya? Y tenemos el coroides, que es otra capita, que se encarga principalmente de la formación de los humores. Y la esclera, que es la capa de más afuera, que es donde está la conjuntiva. Igual ya es la parte blanca del ojito, la esclera. Acá tenemos la mácula. La mácula es una parte de la retina, no es como un componente adicional. Pero la gracia es que aquí está la mayor cantidad de conos. Entonces es un componente súper importante para esto de la formación de la imagen y que podamos ver bien. Si hay un daño en la mácula, probablemente vamos a tener una gran alteración en la visión, ¿ya? Y la papila o el disco óptico, que en el fondo es el inicio del nervio óptico, ¿ya? Y ahí sale el nervio hacia posterior. Bueno, todo esto lo podemos ver en el fondo de ojo, que lo vamos a ver más adelante. Profe, Sí, quería preguntarle sobre como la densidad del humor vítreo y del otro. ¿Que la es como densidad. agua o es más como espeso? Es que nunca lo he Como visto tampoco. viscosos, sí, son como más viscosos. Ok, No es como agüita, es un poco más como consistente, ¿no? ok, gracias. Profe, ¿Sí? ¿la córnea es parte de la esclera o no? ¿O cómo es la relación? No es parte de la esclera, son estructuras como... Es la continuación, pero no es esclera propiamente tal, ¿ya? La esclera es así blanquita, es como la pared exterior del ojo, la córnea es una capa transparente que se encarga como de nutrir igual al ojo, ¿ya? Ya. Entonces, lo que usted dijo, lo blanco del ojo es la esclera. Esto que está acá, Ya. esto es la esclera y aquí por delante solamente es la córnea, ¿ya? Ya. Y lo último, ¿podría repetir lo de la mácula, por favor? La mácula es una porción de la retina que tiene una como concentración o acumulación mayor de conos y eso hace que sea un elemento súper importante para la visión, ¿ya? En el fondo, toda la retina hay conos y bastones, pero acá es como que hay una mayor acumulación de esto. Entonces, hace que sea como más importante para la visión, ¿ya? Ya, gracias. De nada. Entonces, vamos primero con el examen externo, ¿ya? Tenemos que fijarnos en varios componentes, la órbita, que es como el hueco donde está metido el globo ocular, la cara y el cráneo, ¿ya? Tenemos que ver que un ladito de la cara sea, o sea, que la cara sea simétrica, que un lado de la cara sea igual al otro, ¿ya? Las dismorfias faciales, que son no como deformidades, sino que como facies características. Ya, por ejemplo, los pacientes con síndrome de Down tienen dismorfias faciales que en el fondo son facies características, ¿ya? Y hay algunos otros síndromes cromosómicos o alteraciones innatas del metabolismo que también se dan con dismorfias faciales, que es que tienen facies características, ¿ya? El enoftalmo o el exoftalmo, que es que esté el globo, por ejemplo, el exoftalmo que esté el globo protruido así hacia afuera, o el enoftalmo que esté el ojo así como más hacia adentro. Y algún desplazamiento ocular hacia algún lado o hacia otro, ¿ya? Y además de la órbita, la cara y el cráneo, lo que nos importa también es el párpado, ¿ya? Hay una maniobra que en verdad no la hacemos siempre, pero es para buscar lesiones como por la mucosa interna del párpado o para buscar cuerpos extraños, que se llama la eversión palpebral, que se hace así como sale acá en la imagen, uno agarra el párpado, lo tracciona hacia abajo y con un cotonito lo da vuelta, ¿ya? Es un poco traumático, pero siempre que el paciente consulte como por un cuerpo extraño, un orzuelo, un chalación, que son patologías palpebrales que van a conocer después, tenemos que hacer esta maniobra de la eversión palpebral, ¿ya? Entonces en el examen externo, fijarnos en estas cuatro cositas, órbita, cara, cráneo y párpados. Y en verdad ir dirigiéndolo al motivo de consulta. No vamos a hacer siempre eversión palpebral si el paciente no consulta por alguno de estos, ya así como que le pica el ojito, o que tiene algún cuerpo extraño, o que se siente algún bulto. La tosis es que se caiga un párpado
en estos casos siempre tenemos que hacer la eversión palpebral, ¿ya? Profe, Sí, sí, ¿qué sí. significaba enoftalmo? En oftalmo es que el ojito está como más hacia adentro. Ya, gracias. Oftalmo hacia afuera. Las personas con hipertiroidismo tienen exoftalmo, que es que el ojo está así como más salido. En oftalmo es que está más hacia adentro, ¿no? Y la ptosis es que se cae un párpado, ¿no? El examen motor ocular, una parte súper importante tanto del examen oftalmológico como del examen neurológico. Esto lo vieron en neuro igual, ¿no? Como el examen de los pares. Sí, hacer como una cruz, después una H y esas cosas. Ya. Entonces, los principales nervios involucrados en la motilidad ocular son el par 3, 4 y 6. ¿Ya? El principal es el tercero, que es el que se hace cargo de la mayor parte de la musculatura ocular, y además tiene un componente que es autonómico, entonces también participa del reflejo pupilar, que lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces, como en todos los exámenes físicos, tenemos que fijarnos en la simetría, que los dos ojitos se muevan igual y que sean sincrónicos, porque en verdad uno no puede mover como un ojo separado del otro, ¿ya? Entonces que sean simétricos y sincrónicos. Acá yo les puse una fotito con todos los músculos, en verdad son 4, y los nombres son súper fáciles. Tenemos recto superior, recto inferior, recto externo y recto interno, y los otros dos son oblicuos, oblicuo superior y oblicuo inferior, ¿ya? Y acá abajo les puse yo cuál es como el movimiento que hace cada músculo, ¿ya? De repente el movimiento de los oblicuos es un poco complicado de entender, pero si ven bien cómo se inserta y cuál es la trayectoria del músculo, es más fácil entenderlo, ¿ya? Entonces, el tercero está encargado de los músculos extrínsecos, que son todo esto. El elevador del párpado, que ese no está acá como en la musculatura ocular propiamente tal, el recto superior, el recto medial o interno, el recto inferior y el oblicuo inferior, ¿ya? Entonces, todos estos son por el 3, excepto el oblicuo superior, que es por el cuarto par, y el recto externo, que es por el sexto par, ¿ya? Y bueno, estos se van a encargar del movimiento como que dice su nombre. El recto superior va a mover el ojo hacia arriba, el recto inferior el ojo hacia abajo, el recto interno el ojo hacia medial y el recto externo hacia lateral. Pero estos son un poquito más complicados. El oblicuo superior, uno diría como hace que uno mire hacia arriba y hacia adentro, pero en verdad es al revés. El oblicuo superior hace que uno mire hacia abajo y hacia adentro, que se ponga como turno. Sale acá, oblicuo superior. Y el oblicuo inferior es al revés, son como al revés de su nombre. El oblicuo inferior hacia adentro y hacia arriba, ¿ya? Este también es un examen como de motilidad ocular que se usa un poco más en pacientes pediátricos, que nos sirve para evaluar un poquito el estrabismo, ¿ya? El cover test, se llama cover test porque uno tapa un ojito y en base al movimiento que haga el ojito, vamos a ver hacia dónde está el defecto, ¿ya? Entonces, acá está en inglés, esotropía o endotropía, que es que un ojito se mueva hacia adentro. Cuando tapemos el ojo, el movimiento va a ser contrario, es como compensatorio. Entonces, cuando el ojito está hacia adentro, cuando tapemos el ojo, el movimiento del ojo va a ser hacia afuera. Cuando hay exotropía, que uno de los ojitos mira hacia afuera, cuando tapemos un ojo, el movimiento va a ser hacia adentro, ya es compensatorio. Si hay hipertropía, que es que está hacia arriba, cuando tapemos un ojito, el movimiento del ojo va a ser hacia abajo, y al revés, hipotropía, cuando el ojito se desvía hacia abajo, cuando lo tapemos se va a desviar hacia arriba, ¿ya? Esto, como les digo, no se hace siempre, generalmente se hacen los controles de niño sano para descartar que haya algún estrabismo. Y es importante porque los estrabismos después pueden producir algún grado de ceguera, ¿ya? Como no hay en el fondo
los músculos no tienen la suficiente fuerza para enfocar ni mantener el ojo como alineado, se generan problemas de visión cuando uno es más grande. Entonces por eso hay que corregirlo, ¿ya? Entonces, eso era el examen externo, el examen motor, y ahora vamos al bulbo ocular. El bulbo ocular es como casi todo lo del ojito, ¿ya? Lo que vimos al principio, la conjuntiva vulvar y tarsal, que lo vamos a ver en breves. La córnea, que ya dijimos que era como la capita transparente de adelante del ojo. Las pupilas, que era este orificio que se hacía en el iris. Aquí nos vamos a fijar en que las pupilas sean simétricas y vamos a evaluar también los reflejos pupilares. También el lente o el cristalino, que nos iba a dar algunas alteraciones dependiendo de la forma que tuviera este lente. Y la presión ocular. Este no lo hacemos porque necesitamos algunos instrumentos más como especializados, pero sí nos sirve para evaluar, por ejemplo, que no haya glaucoma o que haya menor presión en el ojito. Eso se hace, como les digo, con un aparato que en verdad solo lo usan los oftalmólogos, ¿no? Entonces, tenemos acá esta foto, es como un poco traumática, pero nos sirve harto para ver cuál es la conjuntiva tarsal y la conjuntiva vulvar, ¿ya? La conjuntiva tarsal es la que está como por la parte interna del párpado, y la conjuntiva vulvar es la que está como en continuación a la córnea, por sobre la esclera, ¿ya? Eso. Y dijimos acá, la córnea nosotros no la vamos a poder evaluar mucho, es más ya como específica del examen que hace el oftalmólogo. Lo que sí podemos evaluar, y es lo que más me importa a mí como de esta clase igual, es la evaluación de la simetría pupilar y del reflejo pupilar, directo y consensuado, que es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Entonces tenemos el tamaño y la forma de las pupilas, tenemos varios conceptos. Uno es la isocoria, que es en el fondo que las pupilas estén del mismo tamaño, que sean simétricas, pero que estén de un tamaño normal, que no estén ni más pequeñitas ni dilatadas, ¿ya? Ni contraídas ni dilatadas, sino que de un tamaño normal y simétricas. La anisocoria es como lo contrario, o sea, es cuando no son simétricas, ¿ya? Hay una pupila que está un poquito más contraída y una más dilatada, ¿ya? Vamos a ver una foto más adelante igual. La miosis es la contracción de las pupilas, ya como cuando nos llega luz, las pupilas se contraen, eso es miosis, ¿ya? Y aquí hay algunas causas de miosis, no me importa a mí que se las sepan ahora, pero es para que como que se vayan interiorizando. Y la midriasis, que es lo contrario, es la dilatación de las pupilas, ¿ya? Y la discoria se refiere a la irregularidad de las pupilas. De repente cuando se hacen cirugías oculares o hay algunos trastornos en que las pupilas son irregulares, no son redonditas, eso se llama discoria, ¿ya? Aquí lo tenemos entonces. Estas son las pupilas normales y simétricas isocorias, o pupilas isocóricas. La anisocoria, que vamos a tener una pupila midriática y una pupila más miótica. La miosis, que son ambas pupilas son simétricas, pero están contraídas. Y la midriasis, ambas pupilas también son simétricas, pero están más dilatadas, ¿ya? Y lo otro que vamos a evaluar de las pupilas son los reflejos pupilares. Ya tenemos dos, el reflejo pupilar directo y el consensuado. En neuro les pasaron como la vía del reflejo fotomotor, ¿no? No, profe, no lo hemos visto. ¿No? Ya. Todavía no. Es un poco complicado de entender al principio, pero vamos a ver si lo logran entender bien, ¿ya? Entonces, dije recién que el reflejo fotomotor directo se da cuando iluminamos un ojito. Si yo ilumino el ojo derecho, entonces voy a estar evaluando el reflejo fotomotor directo del ojito derecho. Y el reflejo fotomotor consensual va a ser cuando yo ilumino el ojo izquierdo, pero me fijo cómo reacciona la pupila del ojo izquierdo, ¿ya? Entonces, directo es cuando evalúo el mismo ojo que estoy iluminando, reflejo fotomotor consensual o consensuado, cuando ilumino un ojo y evalúo la pupila del ojo contralateral, ¿ya? Entonces,
lo que dice acá es lo que le expliqué yo recién. El paciente tiene que mirar a un punto fijo porque si no se da esto que hay acá abajo, que es el reflejo de acomodación. Yo le pido que mire, por ejemplo, a un punto que está atrás de mí, que lo mire fijamente, porque si me está mirando a mí va a ser un reflejo de acomodación que se da cuando uno mira de cerca, ¿ya? Y eso nos va a alterar el reflejo pupilar. Entonces uno le pide al paciente que mire al fondo, por ejemplo, la pared, y yo ahí le ilumino las pupilas, ¿ya? Entonces, en los dos se produce miosis, pero una es del ojo que estoy iluminando y en el otro es miosis, pero del ojo contralateral al que estoy iluminando, ¿ya? Y para esto es importante entenderlo, la vía del reflejo fotomotor, ¿ya? Porque hay dos nervios que están involucrados. En el fondo tenemos que el nervio óptico se encarga de la visión, que es el segundo par. El nervio oculomotor, que es el tercer par, se encarga de los movimientos oculares, pero como les dije recién, también tenía un componente que es parasimpático. Entonces, para la vía del reflejo fotomotor, tenemos que participan los dos, ¿ya? Entonces hay una aferencia, que es por donde entra el estímulo, que está a cargo del segundo par, y una eferencia, que es como la salida, que está a cargo del 3, del par 3, ¿ya? Entonces, esto nos va a servir para ver si es que hay alguna alteración en uno de los dos reflejos, saber cuál de las dos vías está alterada, la aferente o la eferente, ¿ya? Esta fotito es un poco lo mismo que expliqué recién, que el reflejo pupilar directo se va a contraer el mismo ojito que estoy iluminando y el consensual el ojo contralateral, ¿ya? Entonces, como dijimos que la aferencia está a cargo del par 2, pero la eferencia a cargo del par 3, si yo ilumino un ojito, por ejemplo, el ojo derecho, y el ojo derecho no se contrae, no hay miosis, probablemente la vía que está alterada sea la aferencia, ¿ya? El par 2. Tampoco voy a tener reflejo consensuado porque hay un problema en la entrada del estímulo, ¿ya? Entonces no se va a contraer ninguna de las dos pupilas. Ahora, si yo ilumino un ojo que se contrae, pero el otro no se contrae, tengo alterado el reflejo consensuado, va a haber un problema en el par 3 del ojo contralateral, porque tengo la diferencia de este bueno, el reflejo pupilar directo se contrae esa pupila, pero el consensual, que es la eferencia, está dañado, entonces ese ojo no se contrae, ¿ya? Eso es como lo que tienen que saber ahora como para ICM, ¿ya? En el fondo, el reflejo fotomotor consensuado es la vía eferente y el reflejo fotomotor directo es la vía aferente. Uno es el par 2 y el otro es el par 3, ¿ya? ¿Quedan dudas con eso? ¿Muy, muy chino? ¿O A mí, profe, no me quedó muy claro el tema de cómo, o sea, cómo afecta o cómo se hace también, en general todo. mira, el reflejo fotomotor uno ilumina con una linterna, puede ser la del celular, en general uno tiene como una linterna, incluso pueden usar un oftalmoscopio o lo que sea que ilumine para evaluar las pupilas. Uno ilumina una pupila, tiene que poner una manito acá porque así voy a separar la luz que le llega a un ojo del otro, si no voy a estar iluminando los dos ojos y eso va a ser como reflejo fotomotor directo en ambos ojos. Entonces tapamos aquí como separamos la luz que le llega a un ojo del otro. Ilumino un ojo, por ejemplo el ojo derecho, ¿ya? Veo si ese ojo se contrae. Si ese ojo se contrae, tengo el reflejo fotomotor directo conservado, ¿ya? El reflejo fotomotor directo habla de la indemnidad de la vía aferente, que está a cargo del nervio óptico, que es el par 2, ¿ya? Esta es la entrada del estímulo. Acá, llega a un núcleo y sale la vía deferente hacia el otro ojo, ese es el reflejo fotomotor consensuado, ¿ya? Entonces, voy a iluminar este ojito. Esta pupila se contrae, por lo tanto la vía aferente está buena, ¿ya? Y si es que el otro ojo también se contrae, la vía eferente también está buena, ¿ya? Entonces ilumino un O ojo, sea, primero, al iluminar los dos se tienen que contraer. los dos se tienen que contraer, entonces primero voy a mirar uno.
Evalúo uno, lo ilumino, reflejo fotomotor directo, ¿se contrae? Sí. Nervio óptico o vía aferente, indemne, ¿ya? Después ilumino el mismo ojo, pero me fijo en el otro ojo. ¿Se contrae o no se contrae? Si se contrae, significa que la vía eferente, que es esta de acá, que se da la vuelta y sale al otro ojo, está indemne también. Si es que este se contrae cuando lo ilumino, pero este no, significa que hay un defecto en la vía eferente, o sea, en el par 3. Este es el par 3 y este es el par 2, ¿ya? Y lo mismo con el otro ojo. Si yo ilumino este y este se contrae, la vía aferente, que es la de entrada, está buena, se va a dar la vuelta acá, pero si este ojo no se contrae cuando yo ilumino este, significa que hay un daño en el par 3 o la vía eferente, ¿ya? Que es cuando da la vuelta el estímulo. ¿Sí? Gracias, profe, ahora me quedó súper claro. ¿Les quedó claro a todos o lo explicamos de nuevo? Lo puedo explicar hasta que todos entiendan. Porque Profe, es tengo dos súper preguntas. importante. Ajá. Em, ¿Puede funcionar la vía eferente pero no la aferente al iluminar un ojo? Eferente, pero no la aferente. Sí. O sea que el contralateral sí se esté construyendo, pero el que se esté iluminando no. En general no, porque si la vía aferente está mala, no se va no se va a transmitir el impulso, ¿ya? No, Entonces, pero si la aferente está buena, pero la eferente de ese mismo ojo está mala. Del mismo ojo que estoy iluminando. se va a contraer, voy a tener un reflejo directo, pero no un consensuado. Se va a contraer cuando lo ilumino directo, pero cuando ilumino el otro, no. Ah, igual se va a contraer, aunque esté mala la eferente. O sea, el eferente, perdón. Sí, porque estamos evaluando dos reflejos, uno es el directo y el otro es el consensuado. Si es que la vía eferente está dañada, se va a contraer cuando yo lo ilumine, pero Ya, cuando ilumine el otro, no, ya, perfecto. ¿ya? Entonces, eso nos sirve para distinguir cuál de las dos vías está dañada, la eferente o la aferente. Siempre hay que evaluar los dos ojitos y ver el reflejo directo y el reflejo consensuado en los dos ojos, ¿ya? Para ir distinguiendo cuál de las dos es la que está afectada o si ninguna está afectada, ¿ya? ¿Queda claro? Clarísimo. Ya, súper. Entonces, esto es así súper importante porque las pupilas las vamos a evaluar siempre. Esto sí es algo que podemos hacer en la urgencia, en el CESFAM, en la calle, en cualquier parte y nos va a dar mucha información, ¿ya? Y lo otro es el examen de la visión propiamente tal, que es la agudeza visual, cómo veo, de cerca o de lejos, habla de la nitidez con la que veo, y el campo visual, que se evalúa por confrontación, lo vamos a explicar ahora en breves, que es si veo en la totalidad del campo visual, o tengo, por ejemplo, no veo la parte externa o no veo la parte medial, ya eso habla del campo visual, no de la nitidez, sino que de la como panorámica que tengo, ¿ya? Entonces, primero la agudeza visual. La visión de lejos es lo que en general nosotros evaluamos, tampoco lo hacemos nosotros porque es un examen ya más específico como para indicar lentes, que eso lo va a hacer un oftalmólogo o lo van a hacer en las unidades oftalmológicas o lo va a hacer un tecnólogo médico, pero no lo hacemos nosotros como en el CESFAM. Nosotros vemos si hay alguna alteración de la agudeza, si el paciente ve borroso o no, si puede leer bien, y lo derivamos al oftalmólogo o a estas unidades oftalmológicas. ¿Ya? Entonces, para ver de lejos, vamos a evaluar con la típica tablita que es el tablero de Snellen o cartilla de Snellen, que es esta de las letritas que van de más grande a más pequeñitas. Y tenemos que poner al paciente a 6 metros de distancia, ¿ya? Le vamos preguntando por fila cuáles son las letras que va leyendo y ya cuando no pueda leer, eso, o sea, lo último que puede leer nos va a hablar de cuál es la visión o la agudeza visual que tiene, ¿ya? Acá
habla un poquito de las como dioptrías, que esto ya también es más específico para cuarto. A mí lo que me importa es que sepan que la agudeza visual de lejos se evalúa con la cartilla de Snellen. Y lo importante es que estos números de la derecha siempre van a estar, ¿ya? Esta fila, que es la fila 8, que es 20 de 20, es lo que uno debería ver normalmente, sin lentes y a 6 metros, ¿ya? Entonces, si es que alguien no logra ver esta línea, que es la 20 de 20, ya tiene como una alteración, un vicio de refracción, ¿ya? Eso es lo que necesitamos saber ahora en segundo. Cuando un paciente ve menos que esto, o sea, no logra ver la fila 8 en este caso, ver la 6 o la 5, eso es lo último que puede leer, vamos a usar estos lentes que se llaman, que tienen unos hoyitos, ¿se fijan? Se llaman agujeros estenopeicos. Esto hace que podamos discriminar un poquito los vicios de refracción. Si es que el paciente puede ver bien las letras cuando se ponga este lente, nos va a hablar de que sí, el problema es un vicio de refracción y puedo darle lentes al paciente para que vea mejor. Si a pesar de usar este lente con los agujeros estenopeicos el paciente sigue viendo mal, significa que hay otra alteración estructural, ¿ya? Y que no es en el cristalino, no hay un vicio de la refracción de luz, sino que en alguna de las otras estructuras que tiene el ojo, ¿ya? La agudeza visual de lejos hay que evaluarla los ojos por separado, ¿ya? Entonces le tapamos un ojo al paciente y le pedimos que lea, vemos cuál es su visión del ojo izquierdo y después le tapamos el otro ojito y vemos cuál es su visión del ojo derecho, ¿ya? Porque si no se hace una compensación y no sabemos exactamente cómo ve con cada ojo, ¿ya? ¿Quedan dudas con esto? ¿No? No, profe. Ya. Y la visión de cerca, que a diferencia de la visión de lejos, la vamos a hacer de manera binocular, no le vamos a tapar ningún ojo al paciente y le vamos a poner una cartilla que es como por defecto y le pedimos que lea. Acá dice que se hace a 33 centímetros. En verdad en la consulta lo podemos hacer, por ejemplo, pedirle que lea la chapa de la identificación, que lea alguna hoja que está atrás pegada en la pared o algo así. Y le vamos pidiendo que lea. Tienen distintos tamaños y ahí también vamos a ir viendo cuál es la agudeza visual de cerca, cuál es la fila más pequeñita que logre leer el paciente. ¿Ya? Esa es la evaluación de la agudeza visual entonces, de lejos, de cerca. Lo que más importa es la de lejos, que es se hace con la cartilla de Snellen, y acuérdense que es con un ojito a la vez. Bueno. Y el campo visual, que hablamos de más o menos cómo era la panorámica de la visión, tenemos cuadrantes, y esto también lo van a ver después en neuro. El nervio óptico ocurre un fenómeno y hay una estructura que se llama el quiasma óptico, que hay como una decusación de las fibras, ¿ya? Entonces el nervio derecho sale una parte hacia el ojo izquierdo y otra hacia el ojo derecho, y lo mismo en en el nervio izquierdo, salen algunas fibras hacia el ojo izquierdo y otras hacia el ojo derecho, por eso se llama quiasma óptico, es como una decusación de las fibras, ¿ya? Y tenemos que cada parte se hace cargo de un campo, ¿ya? Nosotros dividimos los campos en campos temporales, que son los campos laterales o externos, y los campos nasales, que son los campos mediales o internos, ¿ya? Entonces, si se fijan acá los colores, es importante esto del quiasma porque nos va a hablar de a qué lado está la lesión si es que tengo alteración de algún campo visual, ¿ya? Entonces, el nervio del lado derecho, cuando pase por el quiasma, va a ir hacia el lado izquierdo y se va a hacer cargo de la visión temporal del ojo izquierdo y de la visión nasal del ojo izquierdo. O sea, del lado izquierdo, pero en verdad es lo que ve el ojo derecho, se ve así como sale la flechita, medio cruzado, ¿ya? Entonces, el campo visual izquierdo va a estar conformado por esta parte, que en el fondo va a ser nervio óptico izquierdo, hacia acá, campo temporal, y también lo voy a ver acá, campo izquierdo, pero
con el ojo derecho. Ya se llama, ocurre como un cruce de las fibras. Todo mi campo izquierdo es por el lado derecho de ambos ojitos, ¿ya? Y todo mi lado derecho va a ser como por las fibras que están a cargo de la visión como del lado izquierdo de los dos ojitos, ¿ya? Entonces, acá pueden ver, yo les puse una imagen. Si un ojo o un nervio óptico, en este caso el derecho, se lesiona, solo se pierde la visión del lado afectado, ¿ya? Y así se van a ir produciendo las distintas como alteraciones del campo visual, dependiendo de dónde esté la lesión, qué fibras se afectan y qué alteración del campo visual voy teniendo, ¿ya? Si se lesiona el quiasma, se pierde la parte externa del campo visual de ambos ojos, ¿ya? Lo importante de ahora no es que entiendan tanto los cuadrantes, sino cómo lo vamos a evaluar, ¿ya? Esto también se hace tapándole un ojito al paciente, y es importante que le tapen un ojito por esto mismo, porque en el fondo el lado izquierdo va a estar a cargo de los dos ojos, en el fondo va a ser como un complemento, y el lado derecho también va a ser un complemento de la visión de los dos ojos. Entonces lo vamos a evaluar tapándonos nosotros el mismo ojo que le estamos, o sea, tapándonos nosotros el mismo ojo que le vamos a tapar al paciente. Entonces vamos a quedar los dos con el mismo ojito. Yo me paro a 1 metro de distancia del paciente y tengo que ir moviendo las manos. Y le voy a decir, avíseme cuando vea que estoy moviendo las manitos. Si no las ve, me avisa igual. Me dice, no la veo. ¿Ya? Entonces uno va moviendo las manos y dice, ¿ve esto? Sí, ya. ¿Ve esto? También. Y ustedes también lo ven, entonces ustedes son como la referencia. ¿Ya? ¿Lo ven? Sí. ¿Lo ven? No. ¿Lo ven? Sí. Y ahí van viendo qué parte del campo está alterado y eso nos va a hablar de dónde podría estar la lesión. ¿Ya? No nos importa ahora saber bien dónde está la lesión, sino cómo evaluarla. ¿Ya? Y la última parte era el rojo pupilar y el fondo de ojo. Esto es más difícil porque les dije que había que hacerlo con un oftalmoscopio, ¿ya? El rojo pupilar nos va a hablar de las alteraciones de la transparencia de las estructuras oculares o de los medios. Si hay algún cambio en la viscosidad del humor, si hay cataratas, si hay alguna alteración en el cristalino, etcétera, ¿ya? Entonces lo normal es que yo vea los ojitos así. Apago la luz, me pongo a 1 metro del paciente también, prendo mi oftalmoscopio y ilumino los ojitos. Y voy a ver esta imagen. Rojo pupilar normal, ya en ambos ojos. Cuando hago esta maniobra y veo un ojito que no tiene rojo pupilar, tengo que ver dónde puede estar esta alteración, porque hay una alteración de la transparencia. La luz no logra traspasar bien y no se produce el rojo pupilar. Ya puede ser por opacidades en la córnea, puede haber cataratas, puede haber opacidades vítreas, alteraciones en la retina, etc. ¿Ya? Eso no lo vamos a poder diagnosticar nosotros en el box, solo va a ser bueno que lo distingamos, porque si lo distinguimos tenemos que derivarlo al oftalmólogo. ¿Ya? Entonces, un test positivo es cuando está asimétrico, cualquiera de estos dos, y ahí vamos a tener que derivar. ¿Ya? Un rojo pupilar alterado o un rojo pupilar con un test positivo no significa solo que esté ausente el rojo pupilar, sino que también puede esté de otro color, como acá abajo, ya que está más blanquito. Y este que es un test súper importante en pacientes que tienen principalmente diabetes o glaucomas o patología ya así como un poquito más compleja. Es necesario hacerle este test para primero evaluar la indemnidad del nervio óptico. Esto es la papila, que es donde inicia el nervio óptico. Y acá vemos la mácula, que es esa parte de la retina que hablábamos que tiene como una mayor concentración de conos, ¿ya? Esta es la imagen normal que deberían ver ustedes en un fondo de ojo. Ahora el fondo de ojo, a pesar de tener un oftalmoscopio, es difícil hacerlo en un box porque necesitamos echar unas gotitas que dilaten la pupila. Entonces eso no lo vamos a poder hacer.
no vamos a disponer en todas partes de esa gotita y además el paciente después no va a poder ver bien, entonces es un poco más complicado. En general, un buen fondo de ojo solo lo pueden hacer los oftalmólogos, ¿ya? Pero este es un fondo de ojo normal. Tenemos estas arterias que deberían verse así, con esta forma, que van así como de medial hacia lateral. Y este es el lado nasal y este es el lado temporal. Entonces la papila siempre está hacia el lado nasal, que es el inicio del nervio óptico, y todas las arterias y venitas van hacia el lado temporal o hacia el lateral, hacia el lado externo. ¿Ya? Aquí está el otro ojo, si lo pueden ver, es lo mismo, solo que al revés. Tenemos el lado nasal con la papila, ahí salen todas las estructuras vasculares y se van hacia el lado temporal, en el fondo así. ¿Ya? Profe, Sí, una pregunta. Entonces, en las imágenes, el que se ve con el fondo de ojo como más claro, es decir, el de la derecha, ese sería un ojo izquierdo, ¿no? este sería un ojito. Es que es al revés. Este es Dere- un ojo derecho, claro. Ah, ya, perfecto. Es un ojo derecho. Porque acá está la nariz, ¿ya? Están al revés, ¿ya? Este es ojo derecho y este es ojo izquierdo, ¿ya? Ya, Siempre gracias. las arterias van desde el centro hacia afuera. Profe, Eso, sí, es lo principal que tienen que saber del examen oftalmológico. Dime. en la imagen de la derecha aparece como un pequeño triangulito en la parte de abajo, ¿eso es parte del ojo? No, 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 es parte probablemente del oftalmoscopio. Lo que pasa es que esta es la imagen que no la tenemos nosotros con un oftalmoscopio normal. Los oftalmólogos usan otro oftalmoscopio que es como una lupa casi. Entonces debe ser la forma que tiene esa lupa, ¿ya? Pero en general se ve así redondita como esta. Gracias. Eso. Esto es importante porque, por ejemplo, en los pacientes con glaucoma, no se va a ver tan nítida el borde de la papila ni tan brilloso. Esto es una papila normal, se distingue claramente un circulito que es un poquito más brillante. En el caso de que haya edema, esto va a estar, los bordes van a estar bien borrosos y va a estar un poco más opaco, ¿ya? Eso nos habla de un edema de papila. Y lo otro que puede haber es hemorragias en los desprendimientos o hemorragias vítreas que se dan en pacientes diabéticos así de larga data. Vamos a poder ver aquí unas manchas como algodoncitos o hemorragias propiamente tal. Ya para eso nos sirve el fondo de ojo. Entonces, así como elementos súper importantes, me interesa a mí que sepan hacer el examen motor ocular, distinguir qué nervio y qué músculo está alterado cuando lo hagan. No hablemos mucho de cómo evaluarlo, pero uno siempre tiene que evaluar todos los movimientos. Primero, yo en general hago una cruz, así y así, y evalúo estos cuatro, y luego hago una X para evaluar los oblicuos. ¿Ya? Entonces hago una cruz, y luego una X. ¿Ya? Siempre le piden al paciente que siga su dedo con la mirada, no con la cabeza, ¿ya? Entonces, primero míreme fijamente, ahora le voy a pedir que siga mi dedo con la mirada. Usted deje su cabeza así fija, solo mueva los ojitos, ¿ya? Entonces ustedes empiezan a mover los deditos, ¿ya? Y ahí van a evaluar todos los músculos y si es que hay algún lado hacia el que el paciente no pueda mirar, van a poder distinguir cuál nervio y cuál músculo está alterado, ¿ya? Entonces, examen motor. Recuerden que es para estrabismo, no lo hacemos siempre, lo hacemos en pacientes más pediátricos. Y las pupilas. Esto sí o sí tienen que saberlo en la vida. ¿Cuáles son las características de la pupila en relación al tamaño y a la forma? ¿Y cuáles son las características o cuáles son en el fondo los efectos en que veía, dependiendo de cuál reflejo va a estar alterado? ¿Ya? Entonces, examen motor, pupilas. Aprenderse esto de qué nervio está encargado de la aferencia y la eferencia. La agudeza visual con la tablita de Snellen. Y
¿cómo evalúo el campo visual? A mí no me importa ahora que sepan si tengo una lesión, en qué lado, dónde va a estar, porque eso ya es más como más específico de oftalmo, sino que lo sepan evaluar. Ya ahora nos importa el examen físico. Yo le estoy pasando algunas cosas de como anatomía para que lo entiendan más, pero lo que me importa es que sepan evaluar bien el campo visual. Ya acuérdense que hay que taparse el mismo ojito que le tapamos al paciente y ir evaluando el campo. Me paro a 1 metro del paciente y le voy pidiendo que me diga si ve los movimientos de mi mano, ¿ya? Y el rojo pupilar. Eso, Profe, sí. ahora mi duda es, en ese caso que nosotros tenemos que hacer como el examen junto al paciente, en el Ujú. caso que nosotros también presentemos alguna complicación en el ojo, ¿cómo podemos evaluar estos exámenes? ¿Complicación como qué? ¿Como el campo visual? Mm, O- sí, campo visual, agudeza del ojo, cosas en donde nosotros tengamos que ocupar nuestros ojos para evaluar al paciente. En lo del campo visual es un poco más complicado, pero, o sea, porque igual uno sabe que, por ejemplo, ya si tengo una alteración del campo visual y no veo hacia arriba, yo no lo voy a ver, pero probablemente el paciente igual lo vea y ustedes van a saber que están moviendo la mano, ya entonces igual se puede como distinguir un poco. En el caso de la agudeza visual, pues es que nosotros no lo veamos, pero nosotros vamos a estar igual más cerca de la tabla o nos podemos acercar a la tabla o ver cuál es la fila que el paciente no ve y igual calcularlo ya. Entonces no importa que nosotros tengamos, por ejemplo, un vicio de refracción, que usemos lentes o que tengamos una alteración del campo visual, igual podemos discriminar o distinguir cuál es la alteración que tiene el paciente, ¿ya? Ok, gracias. Eso. Y el reflejo pupilar, bueno, ahí en verdad ya no lo van a poder distinguir si es que no ven nada, pero uno igual ve, aunque sea medio ciego, cómo la pupila se dilata o se contrae, ¿ya? Profe, ¿Sí? yo tengo una duda en el cover test Ujú. de taparse los ojos. ¿Puede poner la diapo, por favor? El core test. Este. Ese. ¿Qué- no entiendo qué se supone que está pasando, por ejemplo, en la esotropía. Que uno está tratando de mover el ojo o no está haciendo nada y se No, no, mueve no, igual. no, lo que pasa es que en el estrabismo tenemos una desviación como espontánea de un ojito. Entonces vamos a tener un paciente que se ve así, como su Ya, visión normal es que tiene un ojito desviado hacia adentro. En esta, su visión normal es que se le desvía un ojo hacia afuera. ya. Y lo otro, siempre ocurre solo en un ojo como la desviación y siempre hay que tapar el ojo contrario, el O ojo sea, que no tiene desviación. puedo tener estrabismo en ambos ojos, pero lo voy a evaluar cada uno por separado para poder distinguir hacia dónde está la complicación, ¿ya? Ya, Puede que, por ejemplo, se desvíen los dos ojos hacia afuera, uno en mayor grado que el otro, quizás, pero por eso se tapa un ojito por separado, porque así veo hacia dónde está la alteración de cada ojo, ¿ya? ya. Y se tapa el contrario, Se tapa el contrario, pero si en el fondo nosotros la evaluación igual la hacemos en los dos ojos, porque sí. siempre en todos los exámenes tenemos que ver la simetría. Puede que en este caso, por ejemplo, acá no se vea una desviación, pero si es muy mínima, igual al hacer un cover test voy a tener una pequeña desviación hacia uno u otro lado. ¿Ya? Ya, Si es que profe. hay alguna alteración, si es que no se desvía hacia ningún lado, está normal. ¿Ya? Ya. Eso, gracias. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Esto del bulbo ocular es como para que sepan los componentes, pero ya dijimos lo más importante y lo que vamos a poder evaluar nosotros va a ser las pupilas y el lente principalmente, con lo que hablamos esto de la agudeza visual, porque nos va a hablar de algún vicio de refracción, de alguna alteración en la forma del cristalino. ¿Ya? Eso. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo bien, profe? Eso. Entonces, era cortita esta clase y nada, pues, ya les dije todo lo que era, hablemos preguntable y en verdad más que preguntable, lo que me importa que sepan como para la vida, lo que tiene más utilidad como en general. ¿Ya? Eso. Gracias, profe.
Vale. Muchas gracias. Gracias por la Gracias, clase. profe, cuídese. Gracias, profe. 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 Sí, tiene la gracia. Así que ya Gracias, la profe. Gracias. que estén Cuídese. bien. Chao.